Archivo oral. Voces de veteranos y veteranas de la Guerra de Malvinas. Testimonios, historias, relatos de ciudadanos en relación a la cuestión Malvinas. Una producción colaborativa y federal realizada por periodistas, productores y productoras de radios universitarias argentinas, integrantes del Consejo Interuniversitario Nacional. Lo que más me lleva a la memoria es los no sonidos, porque el barco permanece estanco, totalmente cerrado. Los silencios eran eternos, tensos, duros. Cuando se tocaba zafarrancho de combate, zafarrancho de abandono, esas sirenas, estuve hasta hace muy poco tiempo que ya no me dejaba dormir. Uno es el silbido de la muerte, de los proyectiles del cañón de la artillería naval inglesa durante todas las noches. Y fue un viva la patria que se escuchó en todo el rompehielo, enorme, y después fue un silencio profundo, que hasta se escucharon los motores del rompehielo. De ahí que más recuerdo es esos silencios interminables que parecían que iban a durar para siempre. Archivo oral. Voces de veteranos y veteranas de la Guerra de Malvinas. Historias del pasado, reflexiones del presente. Archivo oral. Voces de veteranos y veteranas de la Guerra de Malvinas. Haroldo Josi Duau, cabo segundo de la Infantería de Marina, Compañía de Ingenieros Anfibios. Llegó el 6 de abril a Malvinas y regresó al continente el 14 de julio, luego de estar prisionero de los ingleses durante un mes. Volvió a las islas en el 2008. Es oriundo de la ciudad de La Prida. Las voces de la guerra a 40 años de Malvinas. El 3 de enero de 1833, las Islas Malvinas fueron ilegalmente ocupadas por fuerzas británicas que desalojaron a las autoridades argentinas allí establecidas legítimamente. El Reino Unido ocupó ilegalmente las islas y llevó súbditos británicos para poblar e instaurar desde entonces medidas restrictivas para reducir y evitar el asentamiento del pueblo argentino en las Malvinas. La existencia de la disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte fue reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 2065, adoptada en 1965 sin ningún voto en contra. Al hecho intolerable de la situación colonial aún vigente, después de 189 años de la usurpación de las Islas Malvinas, el gobierno y el pueblo argentino reafirman una vez más sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. El hecho de que alguien quiera hablar o no quiera hablar es una cuestión personal y a la cual respeto absolutamente. A mí me gusta hablar, a mí me gusta contar. Y a mí me gusta contar y me gusta tratar en lo posible de desmenuzar qué fue lo que pasó. Héroes.
Comenzamos Voces de la Guerra en una nueva edición en este proyecto de la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas. Radio Universidad, desde la Facultad de Ciencias Sociales, se ha sumado a este proyecto interesante que busca justamente dar un lugar en especial a quienes son excombatientes. Algunos dicen somos combatientes de esa guerra toda la vida. Y estamos hoy con Josi, así lo vamos a llamar porque se siente más cómodo de esa manera y así en realidad se lo conoce aquí en Olavarría también. Josi Duau, una de las voces que queríamos escuchar en este ciclo tan especial. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo están ustedes? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo grande a toda la audiencia. Y estamos bien después de aquella gesta, después de 42 años. Hemos tenido un montón de falencias, de cosas que nos faltaron, de cosas, pero vamos sobrellevando la vida lo mejor que se puede, ¿no? Muy bien. Hablamos de 42 años, es un tiempo muy largo. En el mismo momento también, si nos ponemos a pensar, quizás no es tanto para lo que pesan los recuerdos, ¿no? Hoy, 42 años después, mirando hacia atrás, ¿cuál es la situación, la emoción, cuáles son las sensaciones que lo atraviesan cuando hablamos de la guerra? Imagino que cada año será diferente o será más reflexivo o se irá sanando de a poco esa herida que dejó la guerra. Nos ha pasado con la guerra de Malvinas algo bastante particular, y es que al regreso de ella todos los veteranos de guerra fuimos un poco escondidos y un poco censurados para hablar del tema, ¿no? Tanto, siempre digo lo mismo, tanto por el gobierno militar de aquel entonces hasta el 1983, que regresa la democracia, y también por los sucesivos gobiernos democráticos, hasta que aparecieron en nuestras vidas las redes sociales, y las redes sociales fueron las que empezaron a tener los primeros testimonios de veteranos de guerra, donde teníamos alguien que nos escuchaba o nos leía y nosotros podíamos expresarlo. Después las redes sociales fueron abriéndose cada vez más y hoy es muy común que me pase una entrevista como la que estamos haciendo, pero hace 35, 40 años atrás era... Siempre digo que de cuando volví de Malvinas hasta este tiempo solo recibí, no sé si tengo que recibirlo o no, pero me hicieron una sola nota en La Prida, un periodista que era el corresponsal del diario El Popular, nada más. Y pasaron 20 años que no hablé con una radio, con nadie. Un poco porque un grupo grande de veteranos no quería hablar, y otro poco porque no teníamos quien nos escuchara, porque el pueblo había sido tan inducido a no escucharnos que entonces no teníamos nosotros a quién contarles, porque por miedo o por lo que fuere no nos querían escuchar. Y bueno, y después como decía, con el devenir de las redes sociales, eso nos fue abriendo el panorama, y puedo decirte que al día de hoy, entre el 25 de marzo y hoy, debo llevar alrededor de 15, 16 charlas que he dado en distintas escuelas y colegios. Y la verdad que eso nos hace muy bien y nos reconforta saber que hay gente que tiene interés en escucharnos. Y me reconforta contarle a los jóvenes, principalmente a las personas de mi edad, no tanto porque todos la sufrieron, pero los jóvenes que con el mundo que vivimos hoy, en el que es imposible entender aquel, ¿sí? Ayer estaba en una charla en una escuela
y no sé, eran creo que 25 pibes. Y yo les decía, estoy seguro que dentro de ustedes hay uno que ya mandó un mensajito a un amigo, a un familiar, a quien fuera, diciendo hay un loquito acá hablando de la guerra. Y le digo, levante la mano, ¿quién era? Entonces uno de los pibes levantó la mano. Y dice, sí, yo le mandé a mi hermano. Le digo, bueno, y es lo que les cuesta entender. En nuestros años, en 1982, era dificilísimo eso. Muy difícil. La comunicación. Era una cosa para estos días muy loca, porque era casi imposible comunicarse. Más de una vez me han preguntado cuándo se enteró tu familia, tu mamá, tu papá de que vos te habías ido a la guerra. Y le digo, se enteraron el 16 de julio cuando regresé y les dije yo que había estado en la guerra. Si bien ellos suponían, por mi trabajo y todo, suponían que yo iba a la guerra, pero oficialmente nunca hubo una comunicación porque no había medios para hacerlo. Uh-huh. Era casi imposible, y mucho más viviendo en la Prida, ¿no? ¿Cuál era tu trabajo? ¿Por qué decís que quizás podían haber pensado que estabas en la guerra? Mi trabajo era ser militar y ser cabo segundo ingeniero de la Infantería de Marina. Y la Infantería de Marina en ese momento tenía una sola, hasta el día de hoy tiene una sola compañía de ingenieros anfibios, así que por lo tanto si había guerra los ingenieros son casi los primeros que tienen que estar en el lugar, así que por lo tanto me iba a la guerra y mi familia sabía que ese era mi trabajo, entonces obviamente lo calculaban. Qué sé yo, para entrar en detalle, el trabajo de los ingenieros son los que hacen la colocación de los campos minados, las trampas explosivas, los obstáculos de combate, la obtención y purificación de agua, el enmascaramiento a gran escala, la construcción de caminos, la destrucción de caminos, la construcción de puentes, la destrucción de puentes. Entonces, los ingenieros para una guerra son muy necesarios. Son la mente de la guerra, de alguna manera, ¿no? Son los que generan la estrategia. Claro, la estrategia la deciden los altos jefes y nosotros hacíamos el trabajo. Trabajo que en Malvinas fue muy arduo, básicamente, y como primera contra que teníamos en el trabajo es el terreno de Malvinas. El terreno de Malvinas es un terreno que el 80% es turba. La turba es para quien no conoce o no sabe, es una aglomeración de sedimentos vegetales y minerales con un altísimo grado de humedad. Como unas algas, una cosa así, ¿no? Se convierte en un... Siempre lo digo para que sea más fácil de entender, uno caminando arriba de la turba tiene la misma sensación de caminar en un colchón. Viste que vos caminás en un colchón, apoyás un pie, perdés el equilibrio hacia un lado, donde ponés el pie del otro lado, lo perdés para el otro lado del equilibrio. Bueno, así es la turba. Quizás un poco, no tan blando como un colchón, pero digo, la sensación es esa. Por lo tanto, había que andar con vehículos muy especiales que no teníamos. Entonces, más de una vez un trabajo, supongamos, de colocar un obstáculo de combate llevaba 1 hora de trabajo, pero teníamos 3 o 4 horas de marcha para llevar los materiales hasta el lugar, porque lo teníamos que llevar caminando, no había forma, no teníamos unos vehículos capaces de ir hasta el lugar y volver. Así que eso nos convirtió en muchísimo, pero muchísimo trabajo. Infantería de Marina, o sea, compañía de ingenieros, colocó 14.000 minas en Malvinas durante todo este tiempo, y eso habla un poco de la magnitud del trabajo, magnitud desarrollada a unos 80 kilómetros a la redonda de Puerto Argentino.
Entonces había que trasladar y llevar todos esos materiales para cumplir con la defensa de las primeras líneas de combate, ¿no? Uh-huh. Mientras estaba generando todo ese trabajo, que se ponía de alguna manera a punto ese espacio, ese terreno que después iba a ser concretamente el de la guerra, el del enfrentamiento, hay muchos de los excombatientes con los que hemos hablado que nos dicen, nos mandaron sabiendo que no había nada, que no estábamos preparados, que no teníamos lo suficiente. Y esa es la pregunta que yo me hago, teniendo el conocimiento, la preparación previa respecto de toda de esa ingeniería. En tu caso, ¿vos ya pensabas que eso era de alguna manera plantar un terreno, organizar una guerra o mandar soldados a una guerra que no contaba con el armamento y con todo lo que se necesita para poder resultar triunfante? Ahí voy a ir a sentir un poco con vos y Ajá. con los que hayan hablado. Nosotros comparados con los ingleses, con las armas teníamos las mismas armas. Con alguna diferencia de que por ahí algún grupito tenía una mejor arma que nosotros, pero la diferencia era muy chica. Materiales teníamos los necesarios y los que tendríamos que usar. Sí tenían una logística o una movilidad, para ser más claro, que era mucho más amplia que la nuestra. Nosotros nos movíamos, ellos se movían en un helicóptero de la misma manera que nosotros nos movíamos en un jeep. Entonces ahí estaba la gran diferencia y lo que te decía al principio, la falta de vehículos capaces de movernos en ese lugar. Uh-huh. Pero eso no es todo. Eso es un análisis logístico de la guerra. Lo que sí indica que nosotros estábamos en mucha diferencia con ellos es en la experiencia de guerra. La preparación, ¿no? Nosotros fuimos a nuestra primera guerra contemporánea y ellos hace 500 años que están en guerra. Sí. Y siempre trato de decir, uno con la teoría, es absolutamente necesaria la teoría y tener claro qué es lo que tiene que hacer, eso está más que perfecto. Pero llegado el momento de hacer la práctica, hay un montón de circunstancias dentro de la práctica que cambian la situación. Uh-huh. Entre otras, llámese esto, los vehículos que yo te decía. Cómo llegar con la comida. Porque si yo iba a hacer delante de las primeras líneas de combate, me llevaba 3 horas llevar material al lugar, a los que estaban en la primera línea de combate nos llevaba 2 horas llevarle la comida. Claro. 1 hora menos, ponele. Entonces esas cosas nos hacían muy, muy diferente. Siempre por ahí, para graficarlo, cuento cuando regresé, mi mamá había hecho un acopio de información de todo, revistas, gente, diarios y qué sé yo. Y no recuerdo, y tendría que haberlo buscado y haber recordado el nombre. Yo no recuerdo quién es el que era el dibujante del diario La Nación. Y había un dibujo que explicaba la guerra. Había dibujado un león y un ratón que le mordía la cola. Y eso te explicaba la guerra. Nosotros íbamos a luchar contra la mayor flota del mundo. Y era lógico que el resultado fuera negativo para nosotros. De hecho, estando allá nos dábamos cuenta que el resultado debe estar negativo.
Y seguramente después de esto que estoy diciendo, vos me vas a decir, pero ¿cómo? Si en algún momento decía que íbamos ganando la guerra. Claro. La guerra es una mentira. La guerra es un partido de truco. El que miente mejor es el que gana. Y yo necesito decir que tuve un ataque hacia el enemigo y maté 50 enemigos, para que el enemigo diga, no, nosotros nos mataron, ¿cómo están diciendo esto? Vamos a ver, y complicarle la existencia. Lo mismo ellos con nosotros. Uh-huh. Porque hay que saber mentir. Hay que saber mentir, ese es el tema. Hay que ser inteligente para mentir. Claro, y quien, por eso digo, es un partido de truco. El que miente mejor en el partido de truco es el ganador. Bueno, acá pasa lo mismo. Y ustedes hoy, cuando piensan entre ustedes y dialogan y debaten respecto de todo esto que sucedió, digo porque también hablábamos de la diferencia entre quienes prefieren no hablar, prefieren no contar, y hay muchas personas excombatientes de Olavarría que uno quizás se entera que los tiene en el ámbito familiar y que nunca han dicho nada respecto de la experiencia que atravesaron. ¿Encuentran estas diferencias también en la concepción de la guerra y lo que generó para cada uno de ustedes? Porque también he tenido la posibilidad de dialogar y algunos dicen prefiero no hablar, otros prefiero hablar para que se entienda qué es la guerra, y hay hasta quienes dicen que la guerra les enseñó cosas para la vida. Eso tenemos que partir de la base que los seres humanos somos todos diferentes. Claro. Y nosotros podemos ver, vos y yo, un partido de fútbol con 40.000 personas más, y el jugador hizo el gol y vos lo ves de una manera, yo lo veo de otra, el otro dice no, estaba en Orsay, no, el referí estaba mirando para el otro lado. ¿Está? Entonces en la guerra pasa exactamente lo mismo, máxime con lo que hablábamos al principio de la falta de comunicaciones, porque hoy la guerra, hoy casi todos somos expertos en la guerra de Rusia y Ucrania, pero porque claro, la tenemos en el celular. Sí, continuamente tenemos imágenes y resultados de eso. En aquel momento era muy difícil. El hecho de que alguien quiera hablar o no quiera hablar es una cuestión personal y a la cual respeto absolutamente, pero a mí me gusta hablar, a mí me gusta contar. Y a mí me gusta contar y me gusta tratar en lo posible de desmenuzar qué fue lo que pasó. Y que se entienda el buen sentido de mi explicación. No estoy queriendo formar ninguna ideología ni nada por el estilo. Simplemente Malvinas para mí tiene como dos etapas. La primera etapa es la Operación Rosario, que es el desembarco y la recuperación de las islas. Operación Rosario que fue hecha perfectamente en tiempo y en forma. Comenzó unos días antes del 2 de abril, más o menos por el 25 de marzo, y de haber finalizado entre el 13 y el 14 de abril. Y digo perfecta, nuestros soldados, mis compañeros, eran todos infantes de marinas, compañeros míos, desembarcaron en Malvinas, avanzaron sobre Puerto Argentino y tomaron prisionero al gobernador sin tirar un solo tiro. Y uno dice, raro, ¿qué es eso? Como tenían prohibido tirar un tiro. Y lo que la gente no sabe, ¿por qué tenía prohibido tirar un tiro? Porque si nosotros tirábamos un tiro, estábamos invadiendo Malvinas. Sin tirar un tiro, fuimos a recuperar Malvinas, hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Y ahí nos vamos un poquito más a la historia de muchos años atrás. En 1833 los ingleses nos echaron de Malvinas a los argentinos, civiles, militares y gobernador, todo el mundo afuera, y ocuparon ese territorio.
En el conjunto de las naciones del mundo dice, dentro de su reglamentación formada por foros y un montón de reuniones, que un territorio ocupado por más de 150 años, quien es el dueño del territorio no tiene derecho a reclamo. Y dije 1833. Sí. 1983 se cumplían los 150 años. Esos 74 días que en Malvinas flameó la bandera argentina, del 2 de abril al 14 de junio, nos permiten hoy sentarnos en los foros internacionales, agarrar un micrófono y poder decir: las Malvinas son argentinas. Sí. Cosa que hubiésemos perdido si no hacíamos la Operación Rosario, que es el primer punto, o sea, de las dos formas que la dividió la guerra, es el primer punto. De ahí a la otra, al entrar efectivamente en combate, que los ingleses vengan al sur y hacer esto, es casi, se podría decir, un ataque de soberbia, por ahí, por decirlo de alguna manera, cosa que nunca nos falta. Los argentinos eso lo tenemos de sobra. Y se hizo lo mejor que se pudo, cada uno de su puesto, haciendo... yo siempre digo que cuando nos reunimos los de la compañía de ingenieros, nosotros decimos que nosotros no perdimos la guerra. Nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer, cumplimos con nuestra misión. Sí. Después, claro, hubo otras cosas y qué sé yo, y no se dio. Pero nosotros tenemos la satisfacción del deber cumplido. Y claro, no sé, nunca me puse, ni quiero hacerlo, a hacer análisis políticos de qué quería como objetivo, qué quería lograr la Junta Militar. No. Sí, analizo que hasta la primera operación es perfecta y la otra tenemos serios inconvenientes, sí, de los cuales los resultados están a la vista. Yo por ahí diciendo con la persona que dice que la guerra no te enseña nada, yo creo que sí, que la guerra te enseña muchas cosas. Yo tenía 20 años y me enseñó a valorar, porque siempre digo que la vida no tiene su gran logro con las grandes cosas que tengo. Con lo bueno, ¿no? La vida tiene su gran logro con los mínimos detalles. Y yo hoy, charlando con vos acá y la gente escuchándonos, yo puedo decir, no saben lo importante que era tomar un mate en Malvinas. Cuando nosotros tomamos mate, porque, estoy tomando mate, a la pasada te doy uno. Y para nosotros tomar un mate en Malvinas, lo importante que fue bañarnos. En 74 días me bañé 2 veces, y porque los ingenieros logramos hacernos un bañito con una ducha. Pero el chico que estuvo en la primera línea de combate no se bañó nunca. Claro. Esas cosas te van marcando en la vida, y hoy con 62 años para mí lo más importante son los afectos, la vida simple, y poder encontrar en cada cosa simple algo importante. Si bien la guerra tiene muchas cosas negativas y que te afectan y que de alguna manera te hacen una huella importante, también tiene muchas de estas cosas que te enseña a ser distinto. A ver, no quiero decir que a mí no me importa un bledo de nada, no.
No, hay cosas que me molestan. A valorar lo simple, quizás. Claro. La belleza de las pequeñas, grandes cosas. La belleza de las pequeñas, grandes cosas. Mira qué lindo eso. Así. Sí. Y esa es la parte que a mí me enseñó y me dejó una enseñanza terrible. Al principio, por ahí mis allegados, mi familia, les costaba entenderlo un poco, como a mí no me preocupaba tal cosa. Y para eso puedo dar un ejemplo. Yo estuve 3 meses en Malvinas en guerra y cuando volví cobré los 3 meses juntos y se pagaba una prima por guerra. Lo que quiere decir que había juntado unos cuantos manguitos. Mi tío Quito me quería hacer comprar vacas preñadas para tenerlas. Él me ponía al campo y me tenía las vacas, todo. Yo me compré una moto y me dediqué a pasear en moto. Muy bien. Esas cosas. No había ido a la guerra él, claramente. Claro, ahí está el tema. Ahí está la diferencia. Pero está bien que él lo piense de esa manera. Sí, obvio. Lo que pasa es que yo, con mi experiencia de esos 20 años, disfruté muchísimo la moto. Esas cosas son las que la guerra enseña. Archivo oral. Historias. Relatos de ciudadanos en relación a la cuestión Malvinas. ¿Y qué te dejó todo ese periodo, ese mes que fuiste prisionero, que estuviste prisionero de los ingleses? Porque también uno, imagino que en eso, en la guerra hay mucho de lo que uno hace, pero de lo que le hacen también, que deja enseñanzas. ¿Qué te ayudó o te enseñó de cómo somos los seres humanos ante una situación tan adversa y tan extrema como la guerra, cuando nos encontramos con nuestro enemigo cara a cara? El día que los 2 comandantes de los distintos ejércitos, Mario Benjamín Meléndez por Argentina y Jeremy Moore por los ingleses, firman el Tratado de Cese de Hostilidades. Tratado de Cese de Hostilidades, no rendición, como se dice más de una vez. Rendición es otra cosa. Esto es Tratado de Cese de Hostilidades. Ese día yo, y dentro de ese tratado, uno de los ítems era que los ingenieros quedaban prisioneros. Yo hasta ese momento lo único que había visto sobre prisioneros de guerra es lo que podías ver en una película. Y todo lo hemos visto en una película, el maltrato, todo una cosa muy difícil de sobrellevar, ¿no? Ese día me mandan a buscar las cintas que nosotros usábamos para colocar los campos minados. ¿Vos estabas en las islas o estabas a bordo de algún barco? No, siempre estuve en las islas. Bien. Nos mandan a buscar esas cintas para poder hacer la remoción de los campos minados y que para eso nos quedábamos prisioneros, por una cuestión humanitaria de esas 3.600 personas de los Kelper que vivían ahí, y había que hacer la remoción de esos campos minados para que la vida continuara cotidianamente de lo más normal. Uh-huh. Así que necesitábamos ese material y fui a buscarlo, y obviamente no sé hablar en inglés, nunca aprendí a hablar en inglés. Y en el momento que yo llego al lugar donde nosotros teníamos nuestras cosas y las voy a sacar, había un soldado inglés revisando nuestras cosas. Y me empezó a hablar en inglés y yo a contestarle en español y no nos entendíamos. Lo que pasa es que los seres humanos, como decías vos, al cabo de un ratito, haciéndonos señas, terminamos entendiéndonos. En lo global, no en lo fino, pero en lo global nos entendemos. Entonces el tipo me decía que no había más guerra, que no había más tiro, no había más hostilidades, que a partir de ese momento nosotros éramos amigos y el problema era de Thatcher y de Galtieri. Lógicamente en ese momento me costó horrores entender eso. Pero después, con la vivencia de haberme quedado un mes prisionero con ellos y los tiempos como pasaron,
posteriores a eso, he logrado darme cuenta del profesionalismo de los ingleses para esto. Nos trataron, tampoco nos pusieron en el Sheraton como prisioneros, no, estábamos en una casa de repuestos de autos y nos tenían ahí, nos daban de comer como a ellos les parecía, porque ellos comen muy diferente a nosotros, pero nos trataron de la mejor manera, cumplieron con toda la legislación habida por haber del trato hacia un veterano, un prisionero de guerra. Nos pagaban un sueldo por semana de 9 libras por semana como prisionero de guerra, que es lo que dice la Convención de Ginebra. Entonces, y yo tenía 20 años también. Quizás hoy estaría un poquito más enfrentados en ese momento con ellos. Pero en ese momento yo quería ver de qué se trataba. Tenías 20 años y ya habías atravesado... Y ya había atravesado... 2 meses, 3 de... Me había llegado la calma de saber que estábamos prisioneros, entonces mi riesgo de vida bajaba un 50% por lo menos. Yo sabía que como prisionero, si no me mandaba ninguna macana yo, era difícil que me dispararan, pero sí ya había bajado los decibeles de la guerra. Y trabajamos codo a codo con ellos. Ellos se pusieron el trabajo al hombro igual que nosotros y salían con nosotros a trabajar. A trabajar es hacer la remoción de los campos minados. Remoción quiere decir sacar el campo minado, que no exista más. Y logramos hacer eso hasta el 22 de junio, que ya ahí había entre 10 y 15 centímetros de nieve en el piso. Y el trabajo se puede hacer igual de hacer la remoción. Uh-huh. Lo que pasa es que es mucho más lento. Claro. Entonces los ingleses como que tenían un poco de apuro para devolvernos al continente y decidieron delimitar esos campos minados y hacer todos unos alambrados, y que quizás muchos lo hayan visto en fotos de Malvinas, que está el alambrado y un triangulito que dice Danger Miner. Bueno, eso es lo que hicimos en ese tiempo. Hasta el día 12 de julio, en el cual dijeron, bueno, terminamos, nos cargaron en el buque, un buque francés con bandera inglesa, y nos mandaron a Puerto Madryn. Uh-huh. Como resumen del hecho de haber estado prisionero, quiero decirte que hay que salvar la situación, ¿no? Salvando la situación de que yo era prisionero, todo eso, no la pasé tan mal como yo pensaba o tenía tenía metido en mi cabeza de lo que era un prisionero de guerra. Uh-huh. Pasé totalmente diferente a lo que yo tenía pensado. ¿Y cuál fue tu momento más traumático? ¿El momento más traumático que viviste fue allá o fue acá? Porque algunos dicen que el olvido fue el peor ataque que tuvieron. Sí, coincido que el olvido es jodido. Pero no, mi momento más traumático es la pérdida de un amigo en Malvinas, y eso no tiene, no entra en la balanza con nada. Uh-huh. ¿Había viajado con vos? Sí. Jorge Cisterna se llamaba, compañero mío, cabo segundo de la Infantería de Marina, ingeniero anfibio también. Ese fue el momento más traumático. Después hubo muchos momentos traumáticos, muchas cosas que pasaron que se suman a eso, pero la pérdida de Jorge fue lo más doloroso que me pasó. Uh-huh. Y creo que después de la pérdida de Jorge, lo otro que viene es ver bajar la bandera argentina y que se suba la bandera inglesa en el mástil de la Secretaría de Gobierno de Puerto Argentino. ¿Lo viste? ¿Estabas ahí? Estaba ahí. Muchos creo que son los dos puntos más profundos en mí. Después pasaron
muchas cosas de las cuales también tengo esos recuerdos así, recuerdos malos, pero ninguna llega al punto de estas dos. Y pasaron cosas muy buenas. Descubrir que quien tenés al lado realmente se la juega por vos, o descubrir que quien da las órdenes también se la juega por vos. Entonces eso hace que se forme una hermandad entre soldados que es eterna de verdad. Y tenemos que agradecer mucho a las redes sociales de podernos volver a encontrarnos, porque si no era muy difícil, pero eso es maravilloso. José, muchos estudiantes jóvenes escuchan estas radios universitarias. ¿Y cuál podría ser el mensaje para cerrar esta nota que vos podrías dejar desde tu experiencia, desde lo vivido, desde todo lo que nos has contado y todos los aprendizajes que te dejó la guerra, pero que te trajiste para la vida también, ¿no? Con tus afectos y demás? ¿Qué podés decirles como consejo a quienes tienen 20 años como tenías vos en aquel momento? Siempre que voy por las escuelas, por los colegios dando una charla, cuando a la docente dice estamos en hora, se nos terminó la charla, yo le pido un cachito más para hablar con los jóvenes y no de la guerra. Y siempre les digo y les cuento, empiezo contándoles que en el año 1976 aproximadamente yo quería ser ingeniero mecánico. Por una cuestión económica, vivía en La Prida, me tenía que ir a La Plata a estudiar, era muy engorroso, mucha plata, mi papá estaba bastante enfermo. Decidí entrar a la Armada Argentina, que era lo otro que me gustaba hacer. Pero si yo en el año 1976-77 hubiese tenido un celular como el que tienen ellos hoy en sus manos, yo hoy sería ingeniero mecánico. Y no voy a hablar específicamente del celular. Siempre les cuento y les digo que yo en mi colegio secundario, para saber cómo fue la vida de San Martín, yo primero debía ser socio de una biblioteca. Después caminar entre 10 y 15 cuadras, en el mejor de los casos o en el peor de los casos, hasta la biblioteca, decir soy José, soy el socio número tanto de la biblioteca, y quiero un libro que hable de la vida de San Martín. Entonces la bibliotecaria se subía a la escalerita, buscaba y me daba un libro de 5 centímetros de alto, de 890 páginas. Búscalo ahí, te decía. Y búscalo ahí. Entonces yo me sentaba en una mesita y me llevaba 2 horas leyendo el libro y haciendo un resumen para poder saber cómo fue la vida de San Martín. ¿Cuánto le lleva hoy saber cómo fue la vida de San Martín? 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos, una es locura. Un montón. Sí, con un internet malo. Un poquito lento, sí. Entonces digo, el celular para las redes sociales, el celular para los juegos está fenómeno. Yo tengo redes sociales e inclusive tengo juegos y me divierto mucho jugando en los juegos. Pero el celular para estudiar es fantástico. No necesitas andar con una mochila cargada de libros, no necesitas casi nada, tener el celular, datos o wifi y listo. Y creo que, no todos, pero la gran mayoría lo están desaprovechando. El celular, la computadora, me refiero a la tecnología, ¿no? Sí, sí. Entonces, y le digo, creo que lo están desaprovechando porque más de una vez no llegan a usar ese hermoso recurso que tienen. Y ese recurso les va a hacer abrir la cabeza, porque dentro de Internet todos sabemos que está
lo blanco y lo negro. Entonces ellos pueden tranquilamente leer lo blanco y leer lo negro y sacar su propia conclusión, lo cual te abre la cabeza y lo cual te permite que el día de mañana nadie venga y te diga vos tenés que hacer esto así, así, así porque yo lo digo. Yo voy a hacer lo que a mí me parece y por lo cual me instruí, por decirlo de alguna forma, lo que esté bien y lo que yo crea que esté bien. Vivimos en una época, en las últimas épocas, de mucho adoctrinamiento, de mucho insistir con no importa ni de qué, simplemente me interesa el hecho de chicos que son capaces de defender a muerte algo que no entienden, porque cuando vos te sentás con ellos a hablar sobre la situación, te das cuenta que tienen armado como un speech para decirlo sin tener los justificativos para ese speech. Entonces lo que yo quiero decir con esto es que agarren el celular y sí, a mí es perfecto tener un speech y decir algo, pero hay que tener argumentos para decirlo, no decirlo por decirlo. Ahora, si vos estás convencido de que el sol durante el día es malo para la vida, y bueno, dame los argumentos y yo creo y voy a creer. Ahora, si vos me decís que es malo y porque es malo, nunca lo voy a entender. Entonces, ¿qué quiero decir, chicos? Agarren el celular, agarren la computadora, abran la cabeza, estudien, jueguen a los jueguitos y contesten pavadas en redes sociales. Está genial. Pero dedíquenle un tiempito a su cabeza. Y esa cabeza es la que el día de mañana nos va a gobernar. Esa cabeza es la que el día de mañana llevará adelante las cosas de nuestro país o no, de algún otro lugar del mundo. Pero perder esta oportunidad es una lástima. Tendría que haber muchos locos como yo diciendo esto como para que los chicos no la pierdan. Pero está en sus manos y tienen la oportunidad de hacerlo. Así que, nada, yo pretendo y quiero que ellos utilicen las cosas de esa manera. A los jóvenes les estoy hablando. Que les ayude a crecer, ¿no? Que los ayude a crecer, a ser... Porque una cosa es decir yo soy persona y otra cosa es decir yo soy yo. Y soy yo así porque me formé de esta manera, porque hice esto, porque estudié lo que estoy diciendo, porque yo no me considero un tipo sabio de ninguna manera, para nada, porque me falta muchísimo estudiar. Pero leo de todo un poco. Ahora sí, nunca me sentaría acá con vos a hablar de fútbol, porque nunca leo fútbol. Claro. Y entonces no me creo capaz de hablar de eso. Y el celular o la internet o las cosas hoy te permiten leer de todo. Y vos elegís qué lees. Claro. Pero es bueno leer el blanco y el negro y sacar la propia intención de lo que veo. Y puedo estar a favor o en contra. Está genial. Está genial y por eso tiene sabor la vida. Porque si todos pensáramos igual, todos hiciéramos igual, sería tan monótono esto que bueno, nada, qué sé yo. Muy bien. Gracias, Josi, por esta entrevista. No, gracias por favor a ustedes y gracias a la audiencia que escucha. Gracias. No, gracias a ustedes. Proyecto Archivo Oral, integrado por voces de veteranos y veteranas de la Guerra de Malvinas. Producción colaborativa y federal, realizada por periodistas, productores y productoras de radios universitarias nacionales argentinas, integrantes del Consejo Interuniversitario Nacional, SIN. Una realización de Radio UNTDF de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con el apoyo
de la Secretaría de Políticas Universitarias, SPU, año 2022.